Nunca imaginé que una misteriosa puerta de hotel me llevaría a una vida de lujo y sorpresas. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La lluvia caía, sus lágrimas se confundían con el agua. Todo era un caos. Mi corazón latía desbocado. Sentía un nudo en el estómago. Había llegado a la ciudad en busca de un nuevo comienzo, pero todo lo que encontré fue una pesadilla. Vivía en un pequeño departamento, las paredes desgastadas reflejaban mi propia lucha. Siempre sonreía, pero dentro, todo estaba roto. La pérdida de mi madre me había dejado vacío. Mis amigos se alejaban, incapaces de comprender mi dolor. En mi mente, todo era gris. Pero una noche, todo cambió. El hotel El Ensueño brillaba bajo las luces de la ciudad. Sin pensarlo, crucé la entrada, su aroma a cloroformo y perfume me llenó la cabeza de preguntas. Los pasillos parecían eternos, como una serpiente que se enroscaba. Encontré una puerta que ninguno parecía notar. Era diferente, de un dorado intenso, con grabados de extrañas criaturas. El silencio que la rodeaba era denso, casi palpable. Con el corazón en la boca, empujé la puerta. Un aire cálido me envolvió, como si me diera la bienvenida. El lugar era espectacular. Luces brillantes y un brillo que iluminaba todo. Al frente, una enorme mesa estaba cubierta de manjares. Pero no era eso lo que me atrapó. Era la música, un suave murmullo que parecía susurrar secretos. Me moví lentamente hacia el centro del salón, donde una serie de personas deslumbrantes reían y charlaban. Sus trajes brillaban y sus ojos destellaban sorpresas. Me sentía fuera de lugar, como una sombra en su luz. Fue entonces cuando un hombre se acercó, su rostro era una mezcla de misterio y encanto. ¿Te gustaría quedarte?, preguntó, y su voz era como miel. ¿Permanecer aquí?, murmuré. No entendía. Mi vida era una tormenta, y ellos parecían el mismo cielo despejado. Pero ahí, con la puerta de regreso cerrada, una parte de mí anhelaba ese lujo, esa alegría. Sin embargo, algo no encajaba. La risa sonaba casi como un eco lejano, y las sombras en los rincones parecían moverse con vida propia. Todo dio un giro cuando una mujer, con un vestido de plumas que caía como un sueño, se volvió hacia mí. Sus ojos eran pozos oscuros. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente significa este lugar?, preguntó. Mi pulso se aceleró. La curiosidad y el miedo luchaban en mi interior. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos escondía ese hotel que se sentía tan extraño? Mientras intentaba responder, un estruendo resonó desde la puerta. Todos se volvieron abruptamente, y un frío escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién estaba detrás de esa puerta? ¿Por qué me sentía tan aturdido entre el encanto y la incertidumbre? Una risa ahogada llenó la sala. ¿Era de la mujer del vestido de plumas? Me temblaron las manos. Atravesé ese umbral, y ahora no podía retroceder. La vida de lujo y sorpresas estaba justo frente a mí, pero el precio podría ser más alto de lo que imaginaba. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito avisarte de algo importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás mirando? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El silencio en la sala se tornó insoportable. La música se detuvo abruptamente, y el murmullo festivo se apagó como una vela en medio de una tormenta. La mirada de la mujer en el vestido de plumas se intensificó, como si cada palabra no dicha pesara en el aire. Yo, en medio de esa atmósfera tensa, me sentía más pequeño que nunca.
De repente, la puerta por la que había entrado se abrió lentamente, revelando un pasillo oscuro y sombrío. Nadie pareció darse cuenta de que había alguien al otro lado, a la espera. Algo me invadió, una mezcla de atracción y terror. El mismo hombre que me había sondeado anteriormente se acercó a mí, su rostro iluminado de una forma que parecía irreal. No mires atrás, solo sigue adelante, me susurró. Pero en mi interior, el eco de mi dolor y confusión resonaba más fuerte que su voz, algo en mi pecho me instó a dar un paso hacia el pasillo. Las luces del salón parecían atenuarse como si el lugar en el que había entrado comenzara a desvanecerse. Una parte de mí ansiaba saber qué había tras esa puerta, esa promesa de un nuevo mundo, la otra, presa del miedo, quería regresar a la oscuridad de mi antiguo hogar, donde la pérdida no se ocultaba tras sonrisas tejidas de deslumbrantes ilusiones. Me arriesgué. Crucé el umbral y quedé detenido en una pequeña habitación cubierta de espejos. Cada uno reflejaba a un yo distinto, cada uno proyectaba un pedazo del dolor que llevaba dentro. Las imágenes mostraban mis recuerdos vividos, la risa de mi madre, su cariño, la calidez de su abrazo y en la distancia, la muerte y la soledad. El dolor se desbordó de repente, y caí de rodillas, sintiendo la presión del peso de mis propios recuerdos. «¿Ves?», dijo la mujer del vestido de plumas desde la entrada, su tono ahora más cauteloso. «Este lugar revela las verdades que llevamos dentro. No todos tienen el valor de enfrentar lo que esconden». Su mirada era una mezcla de compasión y desafío. A duras penas, levanté la vista. «¿Por qué me haces esto?», le pregunté, las lágrimas comenzaban a nublar mi visión. «No he venido aquí para sufrir más. Quiero empezar de nuevo, no volver a revivir mis fantasmas». Ella dio un paso adelante, su figura se reflejaba en los espejos, creando patrones como un caleidoscopio de emociones. El verdadero lujo no es el opulento festín, ni la risa superficial. El verdadero lujo es liberarse de las cadenas del pasado y abrazar lo que uno es realmente. Eso resonó en mí. En el fondo, había sentido siempre esa verdad latente, pero el miedo me había mantenido cautivo. Por un momento, la confusión se disipó. La mujer caminó hacia mí y, en lugar de la distancia acostumbrada, me ofreció su mano. «Ven, juntos podremos derrotar a esos fantasmas. Aquí, puedes encontrarte a ti mismo». Al principio dudé. El miedo todavía reptaba por mi piel, pero algo en su voz me hizo seguirla. Al final del pasillo, las luces se encendieron, revelando un jardín oculto, un oasis de colores vibrantes y vida. Flores de todos los tonos se mecían con la brisa. Sin embargo, en el centro había un estanque oscuro que reflejaba mi imagen distorsionada. «Este lugar tiene su propia magia», dijo la mujer. «Pero también es un espejo de tu alma. Si no enfrentas lo que te oprime, nunca podrás salir de esta prisión». Mientras me acercaba al estanque, sentí que un torrente de emociones fluyó a través de mí. El miedo, la tristeza, la esperanza y el amor. En ese momento, comprendí que mi decisión de permanecer en el ensueño era más compleja de lo que había imaginado. Si deseaba salir de mi tormento, debía liberar primero lo que me mantenía encadenado a él. Mientras mis dedos tocaban la superficie del agua, un destello de luz emergió, creando olas que dibujaban figuras. Esto no era solo un juego de luces, era una conexión con mi pasado, mi pérdida, y dentro de esas figuras, vi una vez más a mi madre. Su rostro sonriendo, llenando el espacio entre el dolor y el amor perdido. Sin embargo, antes de que pudiera procesar la oleada de sentimientos, una sombra oscura emergió del estanque, creciendo y tomando forma. Un pedo indescriptible me atravesó. Aquella figura oscura era la representación de mis miedos condenados. «No. Déjame ir», grité, pero la sombra se acercaba, extendiendo sus garras hacia mí. La mujer del vestido de plumas gritó detrás de mí: «Tú eres más fuerte de lo que crees. Enfréntalo». Mi corazón latía como un tambor desbocado. ¿Podría realmente enfrentar lo que había estado huyendo toda mi vida?
La luz del estanque brilló intensamente, y en ese instante supe que el momento había llegado. Con un último aliento lleno de coraje, decidí enfrentar mi sombra y descubrir que tan profundo era el camino hacia la libertad. La oscuridad se acercaba, pero esta vez estaba listo. El lujo y las sorpresas estaban a punto de transformarse en una lucha que definiría mi vida. Y así, en ese jardín olvidado, comenzó la verdadera batalla, una batalla no solo por mí, sino por cada parte rota de lo que alguna vez fui. El aire a mi alrededor se volvió gélido cuando la sombra finalmente me tocó, como un susurro helado que cortó mi piel. Pude sentir cómo los recuerdos de mis fracasos se agolpaban en mi mente, buscando arrastrarme nuevamente a la oscuridad. Aquella figura oscura, en su forma monstruosa, no era solo un espectro, era una amalgama de mis temores más profundos. Cada paso hacia adelante se sentía como un abismo, pero no podía echarme atrás. «Eres más fuerte que esto», repetía la mujer del vestido de plumas. Sus palabras eran como un mantra, pero cada vez que intentaba responder, la sombra me apretaba el pecho, evadiendo mi voz con sus garras frías. En medio de esa lucha, recordé a mi madre, su risa dulce, y como ella, incluso en sus momentos más vulnerables, enfrentaba sus demonios con gracia. ¿Por qué no podría hacer lo mismo? Con un esfuerzo monumental, me forcé a recordar los segundos de felicidad que había atesorado, esa luz que nunca se debía apagar. «No eres más que un eco de mis miedos», le grité a la sombra. «No puedes tomarme, no más». La solidez de mis palabras quebrantó la rigidez del momento, y al hacerlo, la sombra vaciló. Aprovechando esa inercia, avancé un paso más cerca del estanque. La imagen de mi madre brilló de nuevo en la superficie del agua, esta vez haciéndome una mueca esperanzadora. «Yo estoy contigo», decía su reflejo. Esto se convirtió en una fuerza que pulsó por dentro, arrancando el miedo del corazón y reemplazándolo con un ardor nuevo, un fuego que me empujaba hacia adelante como nuevo aliento. La mujer del vestido de plumas me observaba, sus ojos resplandecían con una mezcla de orgullo y determinación. «Ahí está», murmuró. «Deja que fluya». Aumentando mi fervor, levanté las manos hacia la figura oscura, extendiéndolas como si en mi toque pudiera combinar amor y piedad. Las garras se retiraron, temerosas de mi decisión, y sentí una nueva pasión brotar de mí. «No estoy aquí para luchar. Estoy aquí para entenderte». Mientras esas palabras resonaban en el aire, una transformación comenzó. La sombra se retorció, sus bordes nebulosos comenzaron a desvanecerse y, en lugar de gritar, empezó a susurrar mis propias inseguridades, los susurros que me habían acompañado toda mi vida. «No eres suficiente», decía. «Siempre estás solo, nunca serás amado, siempre huirás». Pero cada palabra era un hilo más que podía cortar, una ilusión que podía desvanecer. «No», grité con firmeza. «No seré tu prisionero». Y de repente, como un rayo atravesando la oscuridad, recordé los rostros que amaba, los momentos llenos de risa y de alegría. «Tu poder sobre mí se ha terminado». Con cada recuerdo, la sombra temblaba, su forma grotesca se descomponía hasta que finalmente dejó de ser una sombra, un silencio vibrante se apoderó del jardín. Me sentía ligero, casi etéreo. Mi corazón aún latía con fuerza, pero había un sentido de calma que empezaba a nacer. La mujer del vestido de plumas se acercó, su expresión iluminando su rostro. «Has dado un gran paso. Has enfrentado la oscuridad y la has traído a la luz». Pero entonces, mientras la brisa acariciaba mi piel, vi que una nueva oscuridad se cernía sobre el horizonte. Mi victoria contra la sombra no había terminado de disipar la tormenta, más bien había abierto una puerta. En el borde del jardín, otra figura apareció, una silueta familiar que me llenó de terror y confusión. Era alguien que no esperaba ver, alguien que había creído que había dejado atrás para siempre. «Hola, querido», dijo la figura con una sonrisa melancólica que me hizo temblar. «Me has extrañado, ¿verdad?». El eco de su voz resonó en mis venas, abriendo viejas heridas que creía haberse curado. La luz del jardín se intensificó,
y sentí que el ciclo de mi batalla apenas comenzaba. El impacto de aquel saludo reverberó en cada rincón de mi ser. Conocía demasiado bien esa voz, los ecos de su pasado me asaltaron como un vendaval. No, no puede ser, murmuré, mis ojos buscando respuestas en su rostro. Desde que te fui, las sombras no han dejado de atormentarme, agregó, acercándose con una gracia que era a la vez familiar y desconcertante. Sus ojos, esos ojos profundos que un día habían sido mi refugio, ahora me provocaban una mezcla de nostalgia y temor. Pensé que debía volver a encontrarte, reprimí una oleada de emociones. Era como si el tiempo no hubiera pasado, los recuerdos de risas, de promesas, de un amor que alguna vez había sido inquebrantable regresaban en oleadas, desbordando los límites de mi mente. ¿Por qué volviste? Te creía perdida, respondí, el nudo en mi garganta apretando cada palabra. Porque siempre hay una parte de mí que ha estado contigo, dijo, su voz susurrando un eco de antaño. La mujer del vestido de plumas se mantenía a un lado, observando con una mezcla de simpatía y advertencia. Era evidente que este regreso significaba más que una simple reunión. He venido a ayudarte a enfrentar lo que queda, a lo que no has querido mirar. ¿A enfrentar qué? La incredulidad brotó de mis labios, temeroso de la respuesta, mientras una oleada de emoción me drenaba la fuerza. Yo he estado luchando. Las sombras son lo único que me ha perseguido desde que te fuiste. Sé lo que es cargar con ese peso, dijo, su voz temblando suavemente. Lo llevamos juntos en el pasado, pero ahora debes aprender a soltarlo. Todo lo que temes enfrentar está atrapado en ti, y no solo en la oscuridad. La intensidad de su mirada me hizo cuestionar todo lo que había creído, y el miedo apretaba mi pecho con un nuevo fervor. Pero no puedo, murmuré. Volví a sentir el abismo acechando, susurrando que esta vez, mis fracasos serían mis cadenas. Y si esto es solo otra ilusión, la mujer del vestido de plumas intervino, acercándose un paso más. Lo que sientes no es solo miedo, es dolor y amor entrelazados. Tu historia no ha terminado, es parte de ti. Ella puede ser la clave para liberar la luz que te queda. Su voz poderosa resonó en mí, dándome un vislumbre de esperanza. Debemos aprender a acogernos, no a temernos, insistió mi visitante. Detrás de su serenidad, se notaba una tristeza profunda, como si ella misma hubiera luchado contra sus propias sombras. Cada instante se volvía más complicado, confrontando mis propios sentimientos, arrastrando recuerdos que temía no poder dejar atrás. ¿Quieres perdonarme? Pregunté, viendo la intensidad en su mirada, una mezcla de deseo y desesperación. ¿O solo has venido por una última oportunidad de cerrar conmigo todo lo que quedó pendiente? Las palabras salieron como un susurro abandonado a la burbuja de silencio que nos rodeaba. Lo que hay entre nosotros nunca fue solo un capítulo cerrado. Es parte de lo que tú eres ahora, y no puede ser olvidado, respondió. En su rostro se reflejaba la herida compartida, reflejando la historia que aún no habíamos terminado de contar. Podemos reescribirla, ¿sabes? Añadió, su voz llena de anhelo. No hay necesidad de que continúes arrastrando esos fantasmas a tu vida. Esta vez, en lugar de enfrentarlos, podemos conversar con ellos. Las sombras alrededor parecieron encogerse un poco, y comprendí que el desafío no era solo contra lo que había dentro de mí, sino también contra lo que había perdido y cómo enfrentar lo que sigue siendo real. La confusión y el miedo danzaron en mi interior, teniendo que reconciliarme con emociones que parecían tornarse más densas con cada momento que pasaba. Pero en el fondo de mi corazón, una chispa empezaba a brillar. La mujer del vestido de plumas me miró como si pudiera sentir mi lucha, y me ofreció una sonrisa que prometía apoyo. Elige, comentó. Sigue el camino de la oscuridad o el camino hacia la luz. Tú tienes el poder de decidir. La incertidumbre se deslizó entre mis pensamientos, pero el eco del amor que había una vez me seguía. Insistiendo, andaba buscando una respuesta.
Entonces, cuando volví mi mirada hacia la figura que una vez amé, sintiendo el ímpetu de mis emociones aumentar, me di cuenta de que esta batalla apenas comenzaba. Te encuentro, susurré en un atisbo de valentía. Pero, de repente, algo en la penumbra se movió y la mujer del vestido de plumas gritó. Cuidado, pude ver como una nueva sombra emergía del jardín, una creciente oscuridad que se retorcía, tomando forma. Y antes de que pudiera reaccionar, el mundo a mi alrededor se transformó, un destello ceñido de advertencia se extendiera por las sombras que regresaban a mí. La batalla final apenas comenzaba. La figura oscura avanzaba con paso firme, desdibujando la luz que alguna vez habíamos atesorado. El aire se volvió pesado y los ecos de mi propio miedo comenzaron a girar alrededor, como serpientes que buscaban envolverme. La mujer del vestido de plumas se interpuso entre mí y aquella sombra, su presencia como un escudo que prometía seguridad. Debemos permanecer unidos, insistió, su voz grave resonando con una mezcla de autoridad y preocupación. La sombra se detuvo un momento, como si pensara en su próximo movimiento. Podía sentir la energía pulsando entre nosotros, un tira y afloja entre el terror y la esperanza que penetraba la oscuridad. ¿Qué es eso?, pregunté, temblando ante el horror de enfrentar un nuevo enemigo, un viejo temor que había sido mi compañero durante años. Sentí que la voz de mi amor se colaba entre mis pensamientos, recordándome que no estaba solo. A veces, nuestros demonios son manifestaciones de lo que no hemos querido vivir, respondió ella, con un ligero temblor en su clara mirada. Ese es el camino que debes recorrer, y yo estaré contigo en cada paso. Pero, en ese momento, me sentí invadido por el dolor del pasado, las promesas incumplidas y las ansias no correspondidas, aquello que había tratado de enterrar mientras caminaba por la vida, tratando de ser fuerte. Era su sombra, un recordatorio de todo lo que había perdido, queriendo desgarrar el frágil hilo de vida que intentaba aferrarme. No. No puedo enfrentar eso, grité, la desesperación brotando de mi interior como un volcán de emoción contenida. La sombra se acercó un poco más, alimentándose de mi angustia, provocando que la oscuridad se cerniera de nuevo sobre mí. Cada movimiento, cada susurro en el aire, me decía que tenía que enfrentar lo inevitable. Lo que temes es solo la cara oculta de lo que has olvidado amar, respondió la mujer del vestido de plumas, su voz acariciando mis miedos. Cierra los ojos y escúchame. Ahora, dale una forma distinta a todo esto. Permítete sentir sin huir, detuve la respiración y, aunque los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos como un tambor, hice lo que me pedía. Cerré los ojos y dejé que el miedo se convirtiera en bruma. Las sombras que solían ser amenazantes comenzaron a destellar imágenes de recuerdos olvidados. Sabores, risas y luces, me llenaron, y en el caos, su rostro brilló intensamente, cuando volví a abrir los ojos, vi a la sombra titubear. Eres fuerte, dijo la mujer del vestido de plumas, y yo asentí débilmente. Deja que el amor deje su huella en tu corazón nuevamente. En ese instante, comprendí que enfrentar mis sombras era abrazar lo que había sido, no huir de ello. ¿Por qué no me buscaste antes?, pregunté, dirigiéndome a la sombra, una porción de mi ser formada por todo el dolor que había sentido. Con la voz calma de la mujer al fondo, esa parte de mí comenzó a ceder. Te perdí, y el miedo me ahogó, contestó la sombra, su tono siendo un eco de lo que había sentido. Ahí estaba la respuesta que necesitaba, la verdad que había temido desde hacía tanto tiempo. Era una manifestación de mí mismo que necesitaba ser reconocida, con el corazón aún latiendo con ansiedad, sentí que la mujer de plumas se acercaba a mí, cogiéndome del brazo, brindando su apoyo. Ahora, permítele irse. No se puede avanzar si llevamos el peso de lo que no se ha resuelto. Permítele a esa sombra volver a la luz. ¿Cómo?, pregunté, mientras el angustioso vacío seguía engullendo mi interior. La misma sombra que había creado un abismo en mí ahora parecía desvanecerse en la confusión de recuerdos. Con amor y perdón, ella respondió, como si estuviera susurrando la respuesta que había buscado por tanto tiempo. Una brisa cálida empezó a fluir a nuestro alrededor,
envolviéndome en un abrazo ni real ni imaginario. Sabía que aún no había terminado. Vamos a reescribirlo juntos, dije, sintiendo el calor en mi pecho en el momento en que asumí el control de mi destino, sintiendo la presencia de la mujer con su vestido de plumas fortaleciendo mi corazón en busca de esos ecos que incesantemente llamaban desde dentro, pero entonces, de repente, una risa profunda y desgarradora resonó a nuestro alrededor, una melodía persuasiva que contraatacó mis pensamientos. ¿De verdad crees que puede cambiarse el destino? Retumbó la voz oscura. Todo lo que quieres dejar atrás nunca desaparecerá. Es hora de enfrentarlo con fuerza o dejar que te consuma por completo. La risa se desvaneció en ecos lejanos, dejando un silencio tenso a su paso. Y en ese instante, ya no supe si el verdadero enemigo estaba fuera o dentro de mí. Ni si podría levantarme de esta batalla. La sombra temida, aunque en un espacio compartido, seguía desafiándome. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse, y sentí como el tiempo se deslizaba entre mis dedos. La lucha por encontrar la luz continuaba, pero el eco de su advertencia resonaba intensamente. No sabía si estaba preparado, pero una cosa era clara, esta batalla no solo definiría nuestro futuro, sino también el eco persistente del amor que había sido la luz en medio de la oscuridad. La oscuridad se espesó a medida que la risa se desvanecía, dejando un frío gélido que se filtraba por cada poro de mi piel. Miré a la mujer del vestido de plumas, preguntándome si aún podía confiar en ella. Su mirada, serena pero llena de determinación, me llenó de una chispa renovada. Ya no estoy solo, me recordé en silencio, mientras la oscuridad parecía acercarse aún más. Lo que acaba de decir la sombra y si es cierto, musité en voz baja, sintiendo el peso de mis propias palabras. ¿Y si todo lo que he intentado olvidar siempre vuelve, riendo mientras consume lo que queda de mí? No hay fortaleza sin debilidad, contestó la mujer, en un susurro que caló hondo en mi ánimo. Lo que ves como un enemigo también puede ser un maestro. La oscuridad no puede existir sin la luz que tú representas. Acepta lo que eres, porque sólo así podrás liberar el poder de lo que temes. Sus palabras resonaron en el aire como un canto esperanzador, y mientras miraba a mi alrededor, me di cuenta de que el lugar donde nos encontrábamos había cambiado. Las paredes ya no eran solo sombras, sino un laberinto de recuerdos vivientes, imágenes de risas perdidas y lágrimas de despedida se manifestaron en retazos de luz que iluminaban lo oscuro. El eco de la risa aún persistía, pero ahora parecía un susurro distante, como una melodía que se desvanecía con el paso del tiempo. Y en ese ruido, encontré una calma que me invitaba a seguir adelante. Quiero aprender a amar lo perdido, a brindarle un nuevo significado a mi dolor, afirmé, observando cómo la sombra comenzaba a transformarse, su forma desdibujándose en un matiz de gris que parecía más humano, más vulnerable. Esa es la esencia del poder que has traído contigo, dijo la mujer con voz suave. Encarna esa luz, permite que abra las puertas a lo que has temido. El amor puede sostener la fragilidad que sientes ahora. Confía en ello. La sombra se acomodó más cerca, y las lágrimas comenzaron a brotar de mí. No me dejes ir, no me dejes solo, murmuré, casi rogándole. Era un reflejo de mis propios temores, la soledad profunda que sentía al enfrentar el abismo de mi pasado. Pero entonces, algo en su forma cambió. Ya no era pura oscuridad, era un tejido de incertidumbres y recuerdos que debía enfrentar. Te prometo que estaré contigo, en cada paso, dijo la sombra, ahora con un tono que era casi una súplica. Soy parte de ti, no dejes que el miedo nos separe. Apreté mis manos, notando las palpitaciones de mi corazón. Con la mujer del vestido de plumas como un baluarte a mi lado, decidí mirar dentro de esos ojos en la sombra, donde vislumbré fragmentos de mi propia vida, cosas que había hecho y dejado atrás, y otras que todavía deseaba, pero temía abrir esa puerta. ¿Por qué no me buscaste antes?, volví a preguntar, como un eco en un pozo profundo. Porque te temía. Te temía a ti y a lo que podrías encontrar en mí, respondió la sombra, y su voz resonaba con una evidencia desgarradora.
Siempre fue más fácil esconderse en la oscuridad que enfrentar lo que podrían traerte esos recuerdos de amor y dolor. Mi corazón se contrajo al escuchar esas palabras. ¿Qué pasará si decides quedarte?, cuestioné, sintiendo que el amor y la compasión comenzaban a enquisaflarse, tejiendo un delicado hilo entre los tres. Puedo permanecer si lo eliges, pero linda al propio desafío que enfrenta en ti. No puedo ser solo tu carga, debemos compartir la responsabilidad de transformar este dolor, si queremos que nos libere. Si nosotros dos somos uno, entonces juntos podemos hacer frente a lo que me aterra. ¿Me ayudarás a redescubrir lo que importa? Una oleada de determinación renovada creció en mí mientras dejaba que la sombra se fusionara con mi ser, dando a la expresión de ese miedo un rostro nuevo en el caos de la noche. La mujer del vestido vibrante de plumas sonrió, el brillo de sus ojos un faro en aquella tormenta emocional. Ahora, camina hacia la luz, juntos resolveremos el enigma que se cierne sobre ti. Y con un paso, el mundo a nuestro alrededor se iluminó, revelando no solo la oscuridad, sino también el camino hacia una conexión más profunda con la sombra. De repente, el eco de la risa retumbó de nuevo con más fuerza, resonando por todo el laberinto. Ese paso es solo el comienzo, advirtió la voz sombría, y el suelo tembló, rompiéndose bajo nuestros pies mientras el tiempo crujía a nuestro alrededor. El laberinto se retorció, la luz empezó a desvanecerse nuevamente, con cada paso que tomábamos hacia adelante. El horror a lo que se avecinaba se apoderó de mí mientras caía en un abismo de incertidumbre, dejando a la vista solo un resplandor fugaz ante mí. No puedo retroceder, susurré, y el aliento quedó atrapado en mi pecho, mientras el futuro se hacía cada vez más incierto, cada latido siendo una pausa entre lo que había sido y lo que estaba por venir. El temblor de la tierra se detuvo tan abruptamente como había comenzado, dejándome suspendido en el aire cargado de emoción. Una leve claridad se filtró a través de la penumbra, revelando una puerta dorada que antes había pasado desapercibida. Su brillo irradiaba un sentimiento de posibilidad, como si prometiera un refugio del tumulto emocional que me amenazaba desde todos lados. «Es aquí», dijo la mujer del vestido de plumas, su voz ahora llena de urgencia. «Debes abrirla. Lo que está al otro lado puede ser la clave para aceptar tu pasado». Me acerqué a la puerta, sintiendo como un contagioso ardor me recorría el cuerpo. Palpitaciones de miedo y esperanza coexistían en mi pecho mientras un torrente de recuerdos dentro de mí comenzaba a fluir, un torrente que desbordaba risas y llantos que había tratado de apagar. La sombra se acercó aún más, infundiéndome valor, su esencia pareciendo más sólida en su apoyo. Me di cuenta de que nunca había estado realmente solo, aunque había creído lo contrario. «Aquí vamos», murmuré, llevando mi mano a la fría manija dorada. La sensación era electrizante y, al mismo tiempo, familiar, como tocar algo perdido, anhelando la conexión que había durado, pero que había creído apagada. Al girar la manija, una ola de luz me envolvió, y de repente, el laberinto desapareció, atravesé el umbral y entré en un espacio que contrastaba deliciosamente con la oscuridad de antes. Era un teatro, repleto de colores vibrantes y una atmósfera vibrante. Las luces danzaban sobre el escenario, y una música suave y envolvente llenaba el aire. El sonido era como una caricia, susurrando secretos en mis oídos. Las sombras en el teatro comenzaron a cobrar vida, figuras danzaban y sonreían, cada una de ellas representando una parte de mi historia. Los rostros eran familiares, pero algo en sus expresiones, en su alegría, me hizo sentir que, a pesar del dolor, había momentos de belleza que aún quedaban por explorar. Comencé a recordar momentos de conexión, instantes cuando la vida había sido llena de luz y de amor, aunque estuvieran enterrados bajo el peso de mis pesares. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo la mujer con ternura mientras nos movíamos al son de la música. «Esto es lo que hay dentro de ti. Todo el amor que has sentido sigue vivo aquí, aguardando ser reconocido». «¿Y cómo lo abrazo?», pregunté, la vulnerabilidad encendiéndose en mi voz. «¿Cómo puedo lidiar con la tristeza y el arrepentimiento que también me anclan? Abre tu corazón a todo, porque cada emoción tiene valor, cada experiencia es valiosa».
Permítete sentir, me instó. Este es el primer paso hacia la reconciliación. El dolor no es tu enemigo, es un maestro disfrazado que te guiará hacia la comprensión. Las figuras del teatro comenzaron a acercarse, extendiendo sus manos hacia mí. Cada rostro representaba a alguien que había amado la amiga que se había ido, el amor que nunca floreció completamente, la familia que había fallado en unir. De pronto, todo se sintió tan abrumador, el amor y la tristeza se entrelazaron, llenando el mundo a mi alrededor de un caótico resplandor. Ven, me susurró la sombra, abriendo su abrazo. Yo estaré contigo. Podemos hacerlo juntos. La mujer del vestido de plumas asintió, dándome el último empujón. Su confianza en mí brillaba como un faro, y su fe se convertía en el vínculo que me permitía abrirme a la experiencia, a la vulnerabilidad. Sin pensarlo dos veces, me lancé hacia las manos que me estaban esperando, mi corazón latiendo con la fuerza de 1000 recuerdos. Luego, una bruma comenzó a condensarse a nuestro alrededor, tomando forma de sombras amenazadoras, como un eco repentino de aquellas riendas que había abandonado. No quiero volver, grité, y mi voz resonó en la sala, haciendo eco entre las luces, como si la misma estructura del teatro estuviera cuestionando mi decisión. Siempre puedes volver a lo que has dejado, pero esa no es la respuesta, replicó la sombra firmemente. La verdadera libertad está en enfrentarlo. Avanza, y deja que cada paso te acerque más a la luz. Y allí, en ese teatro, comprendí que lo que realmente temía no era el dolor como tal, sino el hecho de haberle dado tanto poder al pasado, el haber creído que estaba atrapado sin salida. Inspiré hondo, dejándome llevar por la belleza del momento, mientras cada figura me envolvía en una danza. Y con cada paso, aunque aún temblaba de miedo, supe que iba a enfrentar lo que había dejado ir. Como un torrente de colores y música se desataban a mi alrededor, sentí que la bruma comenzaba a disiparse, pero, al mismo tiempo, un nuevo tipo de oscuridad comenzaba a encenderse al fondo del teatro. Observé cómo se aproximaba, dejando una sensación fría que contrastaba con el calor del amor que me rodeaba. ¿Qué es eso?, pregunté, angustiado. Es un reflejo de lo que aún necesitas enfrentar, respondió la mujer, su rostro ahora muy serio. No todo puede resolverse de inmediato, este es un proceso de transformación. En ese instante, el terror se apoderó de mí. Tendría que enfrentar lo que había guardado, lo que había temido auténticamente. La pregunta que me mantenía despierto por las noches resonaba como un tambor sutil, ¿estaré listo? Esa oscuridad empezaba a tomar forma, una forma conocida, recordándome que el viaje apenas estaba comenzando. ¿Sería capaz no solo de abrazar la luz, sino de deshacerme de las sombras que había dejado atrás? Con el aliento atorado en mi garganta, el brillo del teatro comenzó a fusionarse con las sombras, creando un nuevo horizonte entre lo conocido y lo desconocido. Una vez más, miré a la mujer en el vestido de plumas, su mirada me brindó la respuesta que necesitaba. Tenía que seguir adelante, sin importar a dónde me llevara esa nueva oscuridad. Mi vida, mi historia, estaban esperando ser completamente contadas. El frío de la oscuridad se intensificó, como si una brisa helada viniera de un lugar inexplorado, arrastrando conmigo ecos de voces olvidadas. Las figuras a mi alrededor comenzaron a desvanecerse, y la música se tornó en un susurro distante, mientras la sombra en el fondo del teatro tomaba la forma de alguien que conocía muy bien, era mi reflejo más oscuro, la versión de mí mismo que había tratado de ignorar y esconder. ¿Por qué has tardado tanto en confrontarme?, dijo mi sombra con una voz que resonaba como un lamento. Te he esperado, atrapando tus temores y secretos, mientras tú te refugiabas en la luz. Siempre he tenido miedo de mirar hacia atrás, respondí, el nudo en mi garganta haciéndose más apretado. Tu presencia nunca me ha traído consuelo. ¿Y no es eso lo que realmente anhelas? Un consuelo, una certeza de que tus errores no te definen. Pero te has negado a sanar, a aprender de la culpa que te pesa, continuó, acercándose lentamente, herido pero decidido. A veces las sombras son las únicas que pueden mostrarte el camino hacia la verdad.
sintiendo el impacto de sus palabras, un torrente de emociones inundó mi ser. Cada recuerdo trágico, cada batalla perdida, cada momento de debilidad iluminó el vacío que había tratado de sofocar. La sombra me ofrecía un espejo en el que podía ver no solo el dolor, sino también la fuerza que había surgido de él. ¿Y qué se supone que debo hacer?, pregunté, mi voz temblando. ¿Cómo puedo abrazar todo esto sin dejar que me consuma? Mi querido amigo, dijo la sombra, su tono convirtiéndose en un murmullo casi reconfortante. Debes dar un paso hacia mí. No soy tu enemigo. Soy el eco de lo que nunca has permitido que existiera. Si deseas liberarte, debes dejarme entrar. La oscuridad comenzó a acercarse con lentitud, y por un instante, me paralizó el miedo. Pero una parte de mí, esa que había tomado fuerza de las figuras de luz en el teatro, sentía una nueva fortaleza. La mujer del vestido de plumas había tenido razón, el dolor, la tristeza, eran parte de un viaje que merecía ser vivido. Estoy listo, dije con voz más firme, permitiendo que la sombra se entrelazara conmigo, una mezcla de luz y oscuridad, de amor y tristeza. Mientras la bruma me envolvía, la sensación de angustia se tornó en una extraña aliviación. Era un abrazo frío, pero al mismo tiempo, cálido, un abrazo de reconocimiento. No temas a lo que pueda surgir, me susurró la sombra mientras nos movíamos juntos. Lo único que puedes perder es la negación que llevabas. Tu verdadero viaje comienza aquí, en esta intersección entre tu yo iluminado y tu yo oscurecido. Entonces, cada figura del teatro se volvió a mostrar, bailando con renovada alegría, iluminando mi alrededor en un espectáculo de luz que se fundía con la sombra. Las risas se entrelazaban con los llantos, y por primera vez sentí que ambos eran parte de la misma danza. La tristeza y la esperanza, la culpa y la redención, se estaban integrando en un todo completo. Es hora de abrir las puertas de tus recuerdos, de aceptar lo que has tratado de olvidar, instó la sombra. Cada paso que des te acercará más a la paz que buscas. Pero en el fondo, sentí un remolino de inseguridad y una nueva e inesperada pregunta retumbando en mi mente, ¿pero qué pasará si lo que encuentre es más oscuro de lo que imagino? Con el teatro llenándose de sombras danzantes a mi alrededor y la música convirtiéndose en un crescendo, me enfrenté a la verdad. La oscuridad era aterradora, pero era también donde empezaba la verdadera sanación. Mientras tomaba aire y dejaba que el temor se disipara, di un paso adelante, y el teatro empezó a cambiar de nuevo. Las paredes se convirtieron en pasillos de cristal, varios caminos se abrían ante mí, cada uno destellando con promesas de autoconocimiento. El camino hacia la luz y la aceptación no sería fácil. Estaba claro que el viaje apenas comenzaba, y justo cuando iba a seguir adelante, una figura familiar apareció al final de uno de los pasillos de cristal. Era un niño, mis ojos mirándose a sí mismos cohibidos, vagamente reconocibles en un destello de inocencia. Tú, susurré, agachándome a su nivel. ¿Qué haces aquí? Te estaba esperando, me dijo el niño, con una voz dulce pero firme, como si cada palabra fuera un eco de mi propio corazón. Nunca dejaste de serme, y tienes que recuperarte. La compasión brotó en mí como un arroyo. La luz del teatro brillaba intensamente, iluminando el camino hacia lo que parecía una bifurcación, un lugar donde lo inexplorado me aguardaba. Tienes razón, murmuré, sintiendo que la verdad y la luz comenzaban a abrazarme de nuevo, pero a medida que comenzaba a dar ese primer paso hacia el niño, un temblor volvió a sacudir el suelo bajo mis pies. La sombra, lejos de retroceder, se intensificó y se aglomeró, como si supiera que este era un momento decisivo. Con una mezcla de esperanza y creciente pavor, supe que la oscuridad aún tenía una última palabra que pronunciar. ¿Realmente estaba listo para confrontarlo todo, para aceptar que mis sombras y mi luz eran una misma historia? El suelo vibró con una intensidad que resonaba en mi pecho, y por un instante, sentí que el miedo me atrapaba de nuevo en su abrazo helado. La sombra se movía a mi alrededor, pulsante y viva, y su presencia me empujaba a retroceder, a preservar la fachada que había construido. Pero el niño seguía ahí, su mirada fija y llena de una ternura que había creído perdida.
¿Debo renunciar a todo?, le pregunté, mi voz temblando. ¿Debo soltar aquello a lo que me aferro como si fuera yo mismo? No, respondió el niño con una dulzura que me conmovió. No tienes que renunciar. Solo necesitas aceptar. Cada parte de ti tiene su razón de ser, cada lágrima y cada risa son hilos del mismo tejido. Abrazar la oscuridad no significa perder la luz, es un camino que te llevará a ser más completo. Las palabras del niño resonaron en lo más profundo de mí, haciéndome cuestionar la noción que había tenido del perdón. ¿Y si la verdadera aceptación no implicaba olvidar, sino reconocer la dualidad que siempre había existido? El vacío en mi estómago se llenó de una nueva emoción, una chispa de coraje, la sombra giró a mi alrededor, susurros de miedos antiguos llenaron el aire, tu pasado jamás te dejará en paz, siempre será una carga. ¿Realmente puedes enfrentar la verdad? Tal vez no tenga que cargarlo solo, dije, sintiendo la conexión con el niño intensificarse. Nunca estuve solo en esos momentos oscuros. Aún hay amor, aun cuando la culpa se interpone. Empecé a caminar hacia el niño, y él sonrió, un brillo de esperanza en sus ojos. La sombra me observaba, susurrando dudas mientras trataba de encontrar una grieta por donde deslizarse y sembrar su veneno. Pero a medida que me acercaba, una certeza creció en mí, estaba a punto de descubrir no solo que tan oscuro era realmente mi pasado, sino que tanta luz aún guardaba en mi interior. Reconoceré lo que he sido. Estoy listo para enfrentar todo, incluso a ti, le dije a la sombra, que ahora retorcía su esencia a mi alrededor, como si temiera perderme entre sus sombras, con cada paso que daba hacia el niño, la nebulosa de sombras se tornaba más tenue. El pasillo de cristal brillaba intensamente, invitándome a dejar atrás todo el remolino emocional que había estancado mi vida. Vamos, animó el niño con su voz serena. Atravesemos juntos este umbral. Y justo cuando estaba a un paso de alcanzar su mano, un grito desgarrador resonó en el aire. Era un eco de dolor de alguien más, era una continuación de mi historia que había quedado detrás. Espera, grité, sintiendo que eso también era parte de mí, una mano tendida entre el deseo de avanzar y el peso del pasado. El niño se detuvo, su rostro reflejando una preocupación que me hizo sentir vulnerable. Eso es parte de tu viaje, dijo suavemente. Tienes que decidir si confrontas ese grito o si eliges dejarlo atrás. La sombra, ahora más inquieta que nunca, parecía alimentarse de mi indecisión. Pero a medida que el eco de aquel grito se amplificaba, supo que no podría seguir huyendo. El dolor de no confrontarlo era más insoportable que el enfrentarse a lo desconocido, y así, con el corazón latiendo con fuerza, di un paso al frente, dispuesto a abrazar la unión de mi luz y mi oscuridad. Caminé a través del resplandor del pasillo de cristal, aproximándome al origen del grito, mientras el niño me miraba con esperanza, recordándome que no estaba solo. Con cada paso, el teatro se desvaneció y el eco del grito se convertía en una melodía familiar, una canción que había resonado en mi vida pero que había silenciado. ¿Quién eres?, murmuré, sintiendo que una parte de mí empezaba a despertar, como si la oscuridad finalmente estuviera cediendo ante la luz. La respuesta llegó en forma de imagen, un rostro conocido. Y en ese instante, comprendí que el verdadero desafío no era solo confrontar mi pasado, sino reconciliarlo, también, con las memorias de aquellos a quienes había dañado. La lucha sería intensa, pero en ese reconocimiento, encontré la semilla de una compasión renovada. Soy el niño perdido y el reflejo oscuro, soy cada lágrima y cada risa. Podré dar el salto necesario para aceptar a la persona que he sido y, al mismo tiempo, abrazar a la que estoy destinado a ser. Con el eco del canto aún resonando en mi mente, volví a mirar al niño, ahora casi como una extensión de mí mismo. Cada exhalación se sentía más ligera, más real. Pero el eco persistía, la sombra se cernía, y sabía que la verdad de la que debía hacer frente aún estaba por venir. Cuando mi mirada se centró de nuevo en el horizonte del pasillo, entendí que no podía dar marcha atrás. Ahora, más que nunca, era el momento de descubrir qué me esperaba al final de ese camino. Sin embargo,
justo cuando estaba a punto de cruzar la última frontera, se oyó una voz desde la penumbra, una voz que me resonó con un poder renovado. ¿Estás dispuesto a luchar, de verdad? La pregunta quedó suspendida en el aire, como una interrogante profunda que prometía desvelar más de lo que podría haber imaginado. La luz de aquel pasillo parecía temblar a medida que me acercaba, cada paso resonando como un eco de mis latidos. El eco de la pregunta reverberaba en mi mente: ¿estás dispuesto a luchar, de verdad? Era un desafío, un susurro del universo que me instaba a enfrentar lo que había temido toda mi vida. Respiré hondo, sintiendo el aire fresco y ligero fluir por mis pulmones. Sí, respondí con una firmeza que brotó del abismo de mi ser. Estoy listo. Mientras pronunciaba esas palabras, comprendí que la lucha no solo era contra la sombra, sino contra mis dudas y mis miedos, contra las cadenas invisibles que había forjado con mis propios recuerdos. De repente, el pasillo de cristal se iluminó completamente, revelando no solo mis emociones reprimidas, sino también todas las posibilidades que aún estaban por venir. Vidas no vividas, versiones de mí que esperaban a su vez una oportunidad. Todo lo que había dejado atrás se amalgamaba en ese instante, un testimonio poderoso de la esperanza que nunca se había extinguido. Al fondo, el niño que alguna vez fui sonreía, y su luz se volvía cada vez más brillante. «Dame tu mano», le pedí mientras me acercaba, sintiendo que al fin podía unir las partes dispersas de mi ser. Sus ojos reflejaban confianza y amor, y acto seguido, tomé su mano con la mía. Un calor reconfortante me envolvió, como si esa conexión me estuviera dando permiso para hacer todo lo que había anhelado. Mientras girábamos, el escenario del teatro comenzó a reproducir historias, cuentos de amor y dolor entrelazados, donde cada risa no era más que un eco de las lágrimas pasadas. Los personajes danzaban a mi alrededor, buscando mostrarme que toda mi vida había sido una sinfonía de experiencias. Ahí, en esa mezcla, encontré el hilo dorado de la redención. La sombra se aproximó, sus garras extendiéndose, pero esta vez no tenía miedo. «No te temo», le dije con voz firme, sintiéndome en paz. «Eres parte de mi historia, y estoy aquí para entenderte». En ese momento el teatro vibró, y las luces danzantes se tornaron a su alrededor, cada destello un recordatorio de que la luz siempre podría emerger, incluso de las sombras más profundas. «Siempre he sido parte de ti», respondió la sombra, su voz resonando con una profundidad que nunca había escuchado. «Pero me has tratado como un adversario. Ahora es tiempo de que ambos aprendamos a coexistir». Fui consciente de la verdad en sus palabras, de cómo había creado un muro en lugar de un puente. «Te aceptaré, y en el proceso, me aceptaré a mí mismo», murmuré. Una oleada de energía recorrió el espacio mientras las figuras se acercaban aún más, uniendo sus manos, formando un círculo luminoso que invadió el aire con un sentido de familiaridad. El brillo del escenario se intensificó, y una música suave llenó el ambiente, llenando mi corazón de un calor que había creído imposible. «Ahora, juntos, bailaremos a través de nuestro dolor y alegría», le dije a la sombra. «Juntos, podemos sanar». Fue una promesa y un desafío, el principio de un viaje que comenzaba no como un enfrentamiento, sino como una danza de aceptación, y así, en aquel teatro mágico, me encontré rodeado por un torbellino de luz y emociones. Lo que un día consideré mi oscuridad se convirtió en una oportunidad para crecer y trascender. Vi a la sombra desvanecerse ante mí, no como un enemigo derrotado, sino como un compañero liberado, un reflejo de la vulnerabilidad que compartimos. Finalmente, tomé una profunda respiración mientras la luz del futuro se derramaba a mis pies, iluminando cada paso hacia el horizonte. En ese instante de conexión, supe que ya no estaba solo. Había reconocido cada parte de mi ser: el niño, la sombra, la mujer en el vestido de plumas, todos eran hilos que tejían la rica trama de mi vida. Con una sonrisa llena de gratitud, tomé un paso más hacia la luz. La vida no tendría que ser una lucha eterna, sino una celebración de todo lo que había aprendido. La risa y las lágrimas, el amor y la pérdida, todo coexistía en un delicado equilibrio que me permitiría avanzar hacia lo desconocido. «Estoy aquí»,
listo para encontrarme a mí mismo, declaré. Y mientras el eco de mi voz resonaba a través del teatro, una verdad infinita llenó mi corazón. La verdadera libertad está en ser quien realmente soy, en abrazar cada parte de mi historia. No había vuelta atrás, solo el camino hacia adelante, y me sentí por primera vez, en verdad liberado. La luz era deslumbrante, y al cruzar ese umbral, entendí que en mi viaje de autodescubrimiento, la sombra, el amor y la luz, todo formaba parte de un solo y vasto universo. Soy mi mayor legado, murmuré, y supe que el viaje apenas comenzaba.